Sí, nos está Qué escuchando. poco aprendiste, Canales, de tu padre. Bueno, gente, vamos a hablar de un tema de actualidad que lo mencionamos al principio de la semana, las enormes manifestaciones que están realizando en Mendoza para preservar el agua, ¿no? Finalmente ayer la legislatura mendocina aprobó el proyecto San Jorge que, bueno, tiene que ver con la explotación minera en esa zona, pero vamos a charlarlo en detalle con Marcelo Giró, que es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y anoche incluso seguía habiendo manifestaciones. Marcelo, buen día. Ignacio, Rocío, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ignacio y Rocío, aquí estamos. Bueno, me imagino que muy preocupados, pero a su vez movilizados, ¿no? Por este proyecto que avanza ahí en Mendoza y que pone en riesgo un recurso como es el agua. Contanos un poquito de qué va ese proyecto que lamentablemente fue aprobado ayer, ¿no? Sí, exactamente, sí, anteayer, el día... Martes. No, perdón, sí, el sí, martes, anteayer martes fue. Anteayer martes. Claro. Bueno, ese es un proyecto... Es un proyecto de extracción de cobre, oro y plata en el Cerro San Jorge, que convertiría al Cerro San Jorge en un enorme cráter, eliminaría el cerro y lo convertiría en un enorme cráter o rajo a cielo abierto, y con la posibilidad de afectar gravemente por contaminación el acuífero de Uspallata y por lo tanto del río Mendoza, ¿no? Es decir, 3 de cada 4 habitantes de la provincia vivimos aguas abajo del Cerro San Jorge, del proyecto minero, y el principal temor, digamos, no solamente desde la sociedad, sino de una parte significativa de la comunidad científica, es justamente el riesgo de contaminación con metales, con sustancias tóxicas y metales pesados particularmente, ¿no? Que no ha quedado adecuadamente evaluado y descartado esa posibilidad a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto, ¿no? Así que eso por considerar el principal entre los múltiples impactos y riesgos de esta actividad. Claro. Bueno, ¿cuáles son algunos de los otros impactos que va a tener y cuándo empezaría el proyecto ahora que queda habilitado, ¿no? Después de la aprobación de la legislatura? Sí, efectivamente. Hoy, de hecho, hoy a medianoche ya quedó publicada la ley respectiva, la ley de ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental en el boletín oficial, con lo cual ya está promulgada. Y ahora la empresa tendría que pasar a factibilizar ese proyecto, digamos, a hacer todo lo que se llama... todo lo que tiene que ver con la factibilidad económica, incluyendo algunos informes técnico-económicos adicionales para que los inversores, bueno, digan, sí, está bien, vamos a poner la plata para este proyecto, ¿no? Y ahí entra un poco una variable clave, que es lo que el gobierno viene afirmando, que tiene licencia social, que no hay resistencia a este proyecto, que la sociedad mendocina dio un giro sustancial respecto de lo que defendía hace algunos años, incluyendo hasta lo que, digamos, abro paréntesis, de lo que el propio Alfredo Cornejo y el propio Luis Petri decían hace 14 años, cuando Cornejo era intendente de Godoy Cruz y Luis Petri diputado provincial, y celebraron que en agosto del 2011 la Cámara de Diputados rechazó un proyecto casi igual a un proyecto conceptualmente similar a que reformula algunas cuestiones, pero que en definitiva es sumamente similar y no despeja todas las dudas que en aquel momento se habían planteado sobre la viabilidad ambiental, ¿no? ¿Y Bueno, entonces qué pasó? Sí. ¿Cómo? No, digo, ¿qué pasó con ellos? Y en aquel momento, ¿qué pensás? Sí, en aquel momento eran oposición, hoy son gobierno, ¿no? Inclusive, para reforzar el punto, en el carrusel vendimial del año de marzo de 2016 salió al palco oficial la esposa de Alfredo Cornejo, enarbolando en sus manos, mostrando al público que pasaba una remera negra de letras blancas que en las mangas tiene estampado el municipio de Godoy Cruz, donde su marido acababa de ser intendente por 8 años, y escrito en blanco sobre negro,
la megaminería, no a la megaminería contaminante, saqueante, secante y corrupta. ¿Sí? Digamos, el municipio de Godoy Cruz había impreso remeras con esas palabras textuales durante el mandato de Alfredo Cornejo. Sí. Bueno, pasaron cosas, ¿no? Y el gobierno dice que este proyecto que han aprobado no tiene nada que ver con el anterior, pero bueno, quienes conocimos en detalle aquel otro, a mí me tocó integrar como en representación del Consejo Provincial del Ambiente, integrar la comisión evaluadora, y afirmo sin ningún temor que este proyecto, como les digo, es conceptualmente el mismo que el anterior y por ejemplo, es patético ver que, por ejemplo, desde abril de 2010 hasta la fecha, dejaron de aforar, de medir 2 veces al día el caudal del arroyo El Tigre, del cual se va a abastecer la planta minera, y que, bueno, todos estos más de 15 años de no medir el caudal coinciden en su casi totalidad con lo que la ciencia conoce acá en Argentina y Chile como la mega sequía que afecta a los Andes centrales, ¿no? Y como consecuencia de ello, bueno, en realidad el agua del arroyo El Tigre en años poco nevadores, pues todos los meses de otoño, invierno y primavera no le va a alcanzar el agua del arroyo del Tigre, ni aunque lo secara por completo, y ni hablar si respetara el caudal ecológico obligatorio, ¿no? Así Marcelo, lo escuchaba el gobernador, ¿no? Hablar sobre esto, y te quería preguntar a vos que sos geógrafo y sos especialista en esto, porque me imagino que hay diferencias, ¿no? Porque el gobernador hablaba de cómo Chile explota el cobre, etcétera, etcétera, pero siento que son 2 geografías diferentes, estamos en 2 lugares diferentes, tal vez vos me podás corregir con esto. Sí, es el punto que a cada rato se repite aquí en Mendoza, ¿no? Diciendo, bueno, porque los chilenos, dentro de la franja latitudinal mendocina, ellos exportan 10.000 millones de dólares al año de cobre. Bueno, en realidad hubo un año de precio récord y sí, está la mina El Teniente, pero en realidad, cuando se habla de Chile, el gran grueso de las exportaciones de cobre chilenas salen de las regiones del norte chileno, del desierto de Atacama, donde prácticamente no hay agricultura. La muy poca que había prácticamente ya desapareció porque no queda agua disponible. La minería, digamos, el consumo humano de las localidades urbanas es mínimo, está muy restringido, porque casi todo va para la minería, y así todo la minería tiene que utilizar, allá en el norte, en torno a la mitad del agua que utiliza ya es agua desalinizada de mar, ¿no? Entonces, y de allá sale el grueso. En las regiones centrales de Chile sí hay minería y agricultura en algunas de las mismas cuencas, ¿no? Pero justamente allí es donde también hay conflictividad socioambiental, es decir, los mendocinos desconocen que Chile, Perú y México son de los 3 países del mundo con mayor número de casos de conflictos socioambientales en torno a la actividad minera. Y voy a dar apenas 2 ejemplos. En Mendoza, muy pocos saben que el río Aconcagua, el que discurre junto a la ruta del lado chileno, no del mendocino, cuando uno cruza de Mendoza a Santiago o a Viña del Mar, bueno, el río va a la vera del río Aconcagua, la ruta, y ese río varias veces fue contaminado temporalmente por derrames de concentrado de cobre accidentalmente derramados desde la mina División Andina de Codelco. Y un ejemplo muy contundente, por la magnitud del proyecto y de la empresa de la cual se trataba, Barrick Gold había empezado a construir el proyecto binacional Pascualama, ¿no? Entre San Juan y Chile. Bueno, del lado chileno, los agricultores y población del Valle del Huasco estuvieron oponiéndose por muchos años en todas las instancias habidas y por haber que les permitía el Estado chileno, hasta llegar a la Suprema Corte, y la Corte finalmente canceló definitivamente el proyecto Pascualama por la contaminación y el daño ambiental que había causado durante la etapa de construcción. No había siquiera entrado a explotar la mina, ni siquiera había llegado a operar,
que ya había la contaminación tan grave y los incumplimientos de Barrick tales que le cancelaron definitivamente el proyecto a Barrick Gold. Entonces, esto de que en Chile todo parece andar maravillosamente bien entre agricultura y minería, bueno, es una falacia o mentira total, ¿no? Marcelo, ¿y cuál es el nivel de movilización de la gente? Vimos, la verdad, que una caravana enorme, ¿no?, que salió desde algunas zonas allí del Valle de Uco y demás, y que llegaron a la legislatura, y eso se va a sostener a pesar de que se aprobó finalmente en la legislatura el proyecto. Bueno, esa es un poco la pregunta que nos toca, bueno, ir respondiendo a lo largo de los días, ¿no? Claro. Bien decís, desde la víspera, desde el día lunes, salieron dos columnas, dos caravanas, una de Uspallata, la localidad más directamente involucrada por el proyecto, ¿no? En el sur del Valle de Uspallata, donde está el proyecto de San Jorge, y a 120 kilómetros, y la otra desde San Carlos y el Valle de Uco en general, ¿no? Estas confluyeron hacia Mendoza, el propio martes salió otra desde el este y otra desde la Valle, ¿no? Y bueno, a lo largo del día estuvimos unas 10.000 personas frente a la legislatura, y a la tardecita noche, cuando ya mucha gente había salido de sus trabajos, se formó una columna de unas 20.000 personas, ya mucho más numerosa, que recorrió durante horas las principales avenidas de la ciudad de Mendoza, hasta pasada la medianoche, ¿no? Y bueno, realmente fue una demostración muy fuerte. Nosotros la evaluación que hacemos es que el martes, digamos, desde nuestra postura de resistencia a este proyecto, hubo una derrota institucional en la votación dentro del recinto, en el Senado, que preveíamos, digamos, todo indicaba que iba a suceder así, pero por el otro lado también un triunfo sociopolítico de mostrarle a la clase dirigente mendocina, digamos, pienso por ejemplo en los dichos recientes de la vicegobernadora, cuando decía que quienes nos oponemos somos supuestamente 4 trastornados ignorantes que dicen barbaridades porque no han leído nada y se remiten a un eslogan, ¿no? Bueno, los 4 trastornados, diría, fue 4 a la potencia 7, ¿no? Fuimos unos 20.000 marchando, ¿no? Y bueno, si eso se va a sostener, bueno, vamos, justamente anoche hubo otro ruidazo en el kilómetro 0, y bueno, anoche desde nuestra Asamblea Popular por el Agua estuvimos hasta tarde pensando, viendo de cómo diseñar un plan de lucha, de resistencia, no solamente en lo inmediato, digamos, para hoy, mañana, sino a mediano y largo plazo también, ¿no? En los distintos territorios de la provincia, no solamente acá en la provincia, en la capital. De hecho, por ejemplo, anoche en Uspallata hubo un gran número de personas que llegaron a hacer un corte intermitente de la Ruta 7, de la ruta internacional, en ese que es un punto estratégico del corredor internacional. Bueno, hasta que llegó Gendarmería y se retiraron pacíficamente, pero esto de cortes intermitentes, no bloqueo total, porque tampoco se trata de complicarle la vida y la existencia a las personas y a las actividades productivas, pero, digamos, manifestaciones, expresiones, seguramente va a seguir habiendo, ¿no? Marcelo, me quedaba una duda también en todo esto, es si la explotación minera va en detrimento de economías regionales, pienso obviamente en el vino, pero ¿afecta también a la producción o al mercado vitivinícola? Bueno, ahí la cuestión es, digamos, siendo estrictos, un proyecto minero como no implica una merma de caudal tan grande que no vaya a haber agua, y no es que digamos, aunque entraran en explotación San Jorge, no es que nos va a faltar agua en las canillas, ¿no? Ahora, es cierto que hay una demanda insatisfecha por parte de agricultores de agua, en un contexto de crisis hídrica creciente, es decir, la tendencia a la disponibilidad de caudales es cada vez menor, ¿no? Entonces, frente a esa demanda insatisfecha de caudales, de acuerdo con la ley, debiera tener prioridad el uso agrícola por sobre el minero, ¿no? Es de acuerdo con la ley de aguas hoy vigente en la provincia, si nos remitimos a esos términos legales, ¿no? Es decir, los 141 litros por segundo son una pequeña porción del total del caudal del río Mendoza, pero
nuestra objeción desde la ciencia, que hablo como académico y parte de la comunidad científica mendocina, lo grave no es tanto el caudal, más allá del daño ecosistémico que generaría en la cuenca del arroyo del Tigre, digamos una cuestión ecosistémica más que de afectación al conjunto de la sociedad, pero es el riesgo de contaminación, ¿no? De hecho, bueno, ha habido muchos otros problemas, ya tenemos problemas importantes respecto del manejo cuanti y cualitativo del agua en Mendoza. Entonces decimos, a ver, no agreguemos un riesgo significativo tan grande como el de esta explotación minera a la posibilidad de que se contamine toda el agua. Es decir, es más grave contaminar toda el agua del río que reducirle un poquito del caudal, ¿no? Total. Así que en ese sentido, ahí sí sería la afectación al agua de riego y al agua potable, por supuesto. Hoy en Mendoza tomábamos agua de la canilla sin problema. Claro. Bueno, yo no quisiera después tomarla con metales pesados. Claro. Ni hablar. Marcelo, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Vamos a seguir de cerca el tema y en todo caso volveremos a hablar más adelante. Un abrazo grande. Otro muy grande para ustedes y a disposición con todo gusto para cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Marcelo Giró, de geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza, y nos contaba las consecuencias que va a tener este proyecto minero allí en el Valle de Uco.